Nosotros no tenemos pecados aislados, que por aquí tengo una mentirita, por el otro lado un deseo inadecuado, una palabra que es impropia. Todos los pecados están interconectados. Son como una bestia, dicen los padres del desierto, y esa bestia tiene 7 cabezas. De esas 7 cabezas, la cabeza, diríamos, más terrible, la más feroz, es la soberbia. Los otros 6 pecados llamados capitales, las otras 6 cabezas de los pecados, porque el capital viene de capita, de capu, son, como ustedes saben, la ira, de la que se ha hablado el jueves pasado, la soberbia, la envidia, la lujuria, la gula y la pereza. Entonces hacen 7 pecados. Pero en realidad uno podría decir, sin equivocarse, que tantos los pecados, esas 6 cabezas, además de la soberbia, como cualquier otro pecado, en realidad todos son manifestaciones de un gran pecado, que es el pecado de soberbia. Es decir, todos los pecados son distintas caretas, disfraces, máscaras con las que se presenta la soberbia. Y por esa razón justamente son pecados. Porque la soberbia es rebelarse contra Dios, querer ocupar el lugar de Dios. Y claro, uno no siempre cuando comete algún pecado, uno cree o se da cuenta o tomamos conciencia que es algo que estamos ofendiendo a Dios. Eso es muy común, por ejemplo, en el pecado de la ira. Uno cree que el problema es con alguna persona, con otra criatura humana, que es la que hace que se desencadene la ira. Y es más, la ira generalmente utiliza como excusa las injusticias humanas. Entonces, el gatillo, el desencadenante más común de la ira es cuando uno cree que lo tratan injustamente. Entonces, cuando nos tratan o nosotros creemos que a nosotros o a otras personas, miembros de nuestra familia, amistades, etcétera, miembros de nuestro país o quien sea, creemos que nos están tratando injustamente, se va a producir una reacción emocional, una reacción, diríamos, en nuestras pasiones, que en sí mismo todavía no es el pecado de la ira. Pero es como, diríamos, encender el motor para que se desencadene ese pecado que es la ira, porque todo pecado, recordemos, es un acto libre, un acto humano que nosotros con plena conciencia realizamos. Nunca un pecado es involuntario, nunca un pecado es, diríamos, ajeno al mal uso de nuestro libre albedrío. Siempre un pecado es un acto que en el uso de nuestro libre albedrío nosotros decidimos en contra de la verdad, y en el caso específico de la ira se genera primero en el nivel de nuestras pasiones. Eso nos genera lo que creo que todos hemos experimentado como esa especie de volcán que quiere erupcionar, y a partir de ahí, de esa esa, diríamos, lava que va a erupcionar como volcán, a partir de ahí empieza el pecado cuando nosotros decidimos, consecuencia de esa pasión, ya sea de palabra, de pensamiento, de obra o de omisión, reaccionar contra la persona o las personas que desencadenan esa injusticia según nuestro entender, y ahí se produce el pecado de la ira. Entonces la ira y todos los otros 6 pecados capitales en realidad son manifestaciones de la soberbia. ¿Por qué se producen esas manifestaciones? Porque nosotros estamos heridos. ¿Heridos desde cuándo? Heridos desde que nuestros primeros padres se rebelaron sin plena conciencia contra Dios, engañados por la serpiente.
Por esa razón entró el pecado en el hombre, entró el pecado en el mundo. Y como es algo tan grave, no puede ser resuelto por las propias criaturas humanas, y por eso es que Jesucristo, Dios mismo, Dios y hombre verdadero, viene en nuestro auxilio para derrotar los pecados y que nosotros podamos empezar una nueva vida. Entonces, todos los pecados son manifestaciones de la soberbia. Todo pecado es una rebeldía contra Dios. En algunos casos o en muchos casos o en la mayoría de los casos no aparece como algo contra Dios. Ejemplo, la gula o la pereza no aparece como algo contra Dios. Aparecen como problemas, diríamos, de desórdenes meramente humanos que aparentemente son cuestiones pues terrenales, ¿no? Entre criaturas humanas, nuestra relación con las otras criaturas, y no parecería que son ofensas directas a Dios. Y es que justamente por eso la soberbia se disfraza, se presenta con distintas caretas. Esas son esas 6 cabezas que agrupan a todos los otros pecados y la cabeza de todas esas cabezas es la soberbia. Okay. De eso hablamos en las dos, especialmente la primera charla hace 2 semanas, se reforzó algo en relación a la ira, y entonces ahora es necesario señalar que igual es para todos los otros pecados. Los otros 5 pecados capitales de los que no hemos hablado explícitamente, y repito, la envidia, la lujuria, la gula, la pereza, la codicia. Todos ellos, todos estos 5, están directamente relacionados a la soberbia. Son maneras de manifestación de la soberbia. Eso se ha ido, diríamos, esa bestia se ha ido haciendo fuerte, desplegando a lo largo de los siglos. ¿Cómo? Cuando nosotros, las criaturas humanas, sin plena conciencia, nos aliamos con Satanás, nos aliamos con el demonio y nos rebelamos contra Dios. Repito, muchas veces en una primera instancia sin darnos cuenta. Entonces, lo que ha ocurrido es que Jesucristo ha derrotado desde la cabeza, él que es la cabeza del cuerpo de la iglesia, ha derrotado al enemigo que está detrás de todos los pecados, que es la cabeza de todos los pecados, porque el pecado de Satanás es justamente la soberbia, rebelarse contra Dios, rechazar a Dios, quererle, entre comillas, demostrar a Dios que Dios esté equivocado y que la elección o el amor que tiene por las criaturas humanas es un desperdicio, es inútil. Satanás tiene envidia de las criaturas humanas porque Dios se hace hombre, no se hace espíritu intermedio. Dios es espíritu puro, Dios asume la naturaleza humana, y entonces Satanás dice, esto es un error. Y entonces dice, si yo soy mejor, yo tengo más perfecciones, yo tengo una serie de dones y cualidades que son, diríamos, más cercanas a las grandezas de Dios. ¿Cómo Dios no me escoge a mí? Dios no sabe escoger, y va a escoger a esas criaturas miserables. Y entonces, en su intento de rebelarse contra Dios con los espíritus intermedios, con el grito de no serviré, no amaré, no obedeceré a Dios, es derrotado y se lanza contra las criaturas humanas, como describe el libro del Apocalipsis, especialmente en el capítulo 12, cuando se nos habla de esas 2 grandes señales en el cielo. ¿Cuáles son esas 2 señales? Como ustedes recordarán, la mujer vestida de luz, con la luna bajo sus pies, con 12 estrellas que coronan su cabeza, y el dragón rojo con 7 cabezas, con 7 diademas y 10 cuernos. Ese dragón es Satanás. Entonces, y el otro signo es María.
María coronada, victoriosa sobre el pecado. Es decir, es la victoria de la criatura humana sobre el dragón. Pero esa victoria que ya alcanzó Jesucristo y que participa en primera instancia por pura gracia María, nosotros también la tenemos que lograr y alcanzar.